Son conocidos los casos donde en una casa, por diferentes motivos, los habitantes suelen sufrir experiencias inexplicables. Pero son menos conocidos los casos donde no es una casa, sino varias las involucradas en experiencias inexplicables. En el video de hoy vamos a hablar del misterioso caso de Black Hope. En el estado de Texas, a las afueras de Houston, se encuentra un barrio residencial de grandes casas de lujo. A principios de la década de 1980, a una de esas casas se mudaron Ben y Jean Williams. Era una casa con un jardín muy grande, donde Jean trataba de hacer crecer plantas, pero por más que lo intentaba, por algún motivo, todas terminaban secándose. Mientras más tiempo pasaban viviendo allí, más detalles llamativos se encontraban. En el jardín solían aparecer depresiones en el terreno con forma rectangular, que rellenaban de tierra, pero estos volvían a aparecer. Dentro de la casa escuchaban ruidos, pasos que recorrían los pasillos y puertas que se golpeaban. Carly, la nieta de Ben y Jean, en días de calor, recorriendo la casa, en ocasiones se chocaba con bolsas de aire frío que la congelaba hasta los huesos. Ella temía estar sola en la casa, porque siempre sentía como si alguien la estuviera observando. Carly también solía escuchar murmullos, como si varias personas estuvieran hablando entre sí, pero como si estuvieran tratando de mantenerse ocultas. Intrigados por las cosas extrañas que estaban ocurriendo, trataron de investigar un poco sobre su casa. Y un detalle en un árbol, una flecha apuntando hacia abajo y dos líneas talladas en él, hicieron que un antiguo residente de la zona les pudiera dar una posible explicación de lo que estaban experimentando. Esa flecha y las dos marcas indicaban que en el lugar habían sido enterradas dos personas. Dos mujeres, le aclaró este antiguo residente de la zona. Y él lo sabía porque las dos mujeres enterradas en el lugar eran sus hermanas. Y posiblemente esas dos mujeres no eran las únicas personas que podrían estar enterradas en su patio trasero. El lugar donde su casa y otras casas más habían sido construidas, antiguamente había sido un cementerio afroamericano, donde se enterraban mayormente a esclavos. Este cementerio era conocido como Black Hope. Los Williams seguían experimentando situaciones inexplicables. Sentían un olor desagradable dentro de la casa, y en una ocasión, cuando Ben volvió por la noche, después de trabajar, vio dos figuras recorriendo la casa que se dirigían hacia la habitación donde estaba su esposa. Él las siguió, y cuando llegó a la habitación, vio que una de ellas estaba muy cerca de Jean. Tratando de protegerla por cualquier peligro que pudiera sufrir, Ben saltó a la cama y la abrazó, momento en que las figuras desaparecieron. A todo esto, varios familiares de la pareja empezaron a enfermar, y 3 de ellos murieron. Ben y Jean, entonces, decidieron iniciar acciones legales, pero les habían dicho que se necesitaban pruebas de que había cuerpos en su jardín. Un día, cuando Jean estaba con su hija Tina de 30 años, decidieron empezar a cavar. Tras un rato cavando, Jean se empezó a sentir mal, y su hija se ofreció a seguir cavando. Pero media hora después, Tina fue quien empezó a sentirse mal. Entonces ingresó a la casa a descansar, pero seguía sintiéndose mal, incluso peor. Ben llamó a emergencias y llegó una ambulancia al domicilio. Tina había sufrido un infarto. Estuvo internada, pero falleció 2 días después. Tras esto, Ben y Jean decidieron mudarse y perdieron su inversión en esa casa. Posteriores residentes de su antigua casa no informaron haber sufrido algún tipo de actividad extraña. Pero los Williams no habían sido los únicos que habían vivido experiencias paranormales. En el año 1982, Sam y Judith Haney se mudaron muy cerca de donde vivían Ben y Jean. Tras un año de vivir en su nueva casa, aprovechando el gran terreno que tenían, Sam
decidió instalar una piscina en su patio trasero. Antes de que esto ocurriera, un día, una persona tocó timbre. Era un anciano que se había enterado de los planes de Sam. Esta persona le advirtió que en su patio trasero había cuerpos enterrados. Sam no supo cómo tomar esa noticia. No parecía una broma, pero tampoco podía creer que en su patio trasero hubieran personas enterradas. Pero el día que empezaron con los trabajos para poder instalar la piscina, no tardaron mucho tiempo cavando para que empezaran a desenterrar restos humanos. Llamaron al sheriff y se presentó en el lugar con el forense. Los restos humanos eran tan antiguos que se deshacían al intentar levantarlos. Judith y Sam investigaron para tratar de descubrir a quiénes pertenecían esos restos. La investigación determinó que pertenecían a Charlie y Betty Thomas. Los dos habían nacido en esclavitud y habían sido liberados durante la Guerra Civil estadounidense. Habían muerto en la década de 1930. Sam y Judith se sentían culpables por haber desenterrado los restos, así que trataron de volver a cubrir lo que había quedado de los cuerpos después de que el forense y el sheriff se habían retirado del domicilio. Pero a partir de ese momento, las cosas en su casa empezaron a complicarse. Las canillas se abrían solas, el televisor se encendía solo. Judith, una noche, vio un reloj eléctrico brillando y lanzando chispas, pero este se encontraba desenchufado. Otra noche, en la cual Judith estaba sola bañándose, escuchaba cómo una puerta de la casa se abría y se cerraba. Pensaba que Sam había llegado, pero no, él todavía no había llegado. Una vez, un par de zapatos de Judith desaparecieron y fueron encontrados en el patio, donde los restos de los cuerpos habían sido enterrados. Cuando se enteraron que su casa había sido construida donde antes había un cementerio, Sam y Judith decidieron demandar al constructor de la casa por no revelarle esa información. Un jurado inicialmente les concedió $142.000 por angustia mental, pero posteriormente se revocó esa compensación e incluso se falló en contra de Sam y Judith y les ordenaron pagar $50.000 en costas judiciales. Sam y Judith no tenían ese dinero y tuvieron que declararse en bancarrota. Perdieron su casa y tuvieron que mudarse del lugar. ¿Qué habrá detrás de estos eventos inexplicables? ¿Realmente estas familias sufrieron el acoso de personas que dejaron de vivir hace mucho tiempo? ¿O esto fue su gestión al enterarse dónde sus casas habían sido construidas? Sobre un antiguo cementerio. Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Si querés compartirlo, mejor. También te dejo 2 videos recomendados.